541. Llegó a Panamá el evento internacional más importante de aguas abiertas, el Ocean Man Panamá. Este 16 y 17 de julio, en la Plaza de las Banderas de la Calzada de Amador, con distancias de 500 metros, relevos 2, 5 y 10 kilómetros. Inscríbete y participa en nuestras redes sociales de Ocean Man Panamá. Este noticiero es transmitido para Chiriquí por Top 95.7 FM. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, y tal como comentaba antes de la pausa, hay un plan, hay una propuesta que ha planteado el sector empresarial aglutinado en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá acerca de la austeridad y la transparencia presupuestaria en medio de toda esta situación que está viviendo el país, en donde a pesar de los anuncios del gobierno, hay sectores o diferentes sectores a nivel nacional que se mantienen en una posición de protesta. Está conmigo esta mañana Adolfo Fábrega, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que me da mucho gusto saludar a esta hora. Buenos días, muchas gracias por tenernos. A ver, antes de analizar un poco y de conocer esa propuesta que ha planteado la Cámara de Comercio, ¿cómo lee el sector empresarial las propuestas que en 2 días hemos visto ha planteado específicamente el presidente de la República en un inicio con el congelamiento de el precio del combustible y así también de productos de la canasta básica, y el día de ayer una lista de 10 acciones para de alguna manera contener un poco el gasto público? Sí, consideramos que en este punto esas acciones eran importantes tomarlas principalmente en términos del gasto público. Era importante empezar un plan de reducción del gasto público. Ahora lo que nos queda es ver cómo eso se termina de aterrizar, dónde exactamente van a estar esos recortes, porque la decisión en este momento fue un monto, digamos, o un porcentaje de alto nivel, pero nos queda ver exactamente en qué instituciones del gobierno se va a presentar ese ahorro y asegurar de que las reducciones que se den sean donde se debe dar y no en programas que sí tengan un impacto positivo para el país. Entonces, sí es un buen paso, es positivo, lo vemos como algo importante que en este momento tocaba hacer. En términos del control de precio, idealmente que sea una medida temporal, pero lo importante es que el gobierno ya por lo menos trazó un plan hacia la reducción de gastos, que era crítico en este momento. ¿Por qué considera que a pesar de eso, y es lo que muchos también, obviamente los medios que damos cobertura constantemente a toda la realidad y somos parte obviamente también de ella, eh, pensábamos que de esta manera, con estas salidas, con estos anuncios, podía apaciguarse un poco las acciones que se han emprendido? Sin embargo, esto parece haber atizado más la situación. Bueno, lo que nos ha llevado a este disgusto de la ciudadanía no es un corto listado de decisiones o de acciones que el gobierno ha tomado, es un listado bastante amplio. Entonces, tomar 2 o 3 acciones es, como mencioné hace un rato, un primer paso hacia algo positivo y hacia donde debemos estar, pero todavía hay muchísimas cosas que el gobierno debe considerar hacer. Entre ellos está la eliminación de la ley de incentivos fiscales que se dio hace un tiempo para empresas específicas del área de turismo, porque ese es el tipo de programas que causan un disgusto en la ciudadanía, considerando que son acciones que ha tomado el gobierno que no consideran ampliamente a toda la industria y que pueden verse como un beneficio muy puntual y que al final a la ciudadanía no necesariamente le rinde digamos que un fruto directo, ¿no? Entonces, hay múltiples acciones que el gobierno tiene que considerar tomar. Esta es solamente un primer paso. Entonces, estamos aplaudiendo el paso que se tomó, pero sí consideramos que falta muchísimo todavía por hacer y las acciones contundentes que el gobierno debe seguir tomando deben ser
a muy corto plazo para poder realmente ver un cambio en la digamos, actitud de la ciudadanía, o por lo menos de la respuesta que está dando la ciudadanía en este momento, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué reúne este plan de austeridad y de transparencia presupuestaria que ha planteado la Cámara de Comercio? Bueno, al fin, la situación principal que nosotros estábamos viendo como Cámara es que el gasto público estaba incrementando, y estaba incrementando en áreas o sectores que no necesariamente son los de mayor impacto para la ciudadanía. Obviamente, ya está comprobado con estadísticas y con diversas cifras que se han mencionado en diversos medios, que el incremento en el presupuesto de salud y educación fue indirectamente proporcional al incremento en presupuesto que se dio en diversas otras instituciones que no tienen un beneficio directo para el ciudadano. Entonces, allí es donde nos podemos dar cuenta que el punto en que hemos llegado verdaderamente es un vaso de agua que se estaba llenando. Y algunas de las cosas que han pasado han sido simplemente las gotas que lo derramaron. Pero ya necesitábamos que esa bola de nieve parara, porque íbamos probablemente a seguir en ese mismo ritmo, y eso nos estaba llevando a un incremento de la deuda pública que se estaba volviendo insostenible. En este momento, prácticamente que la ruta que llevábamos era continuar incrementando la deuda, porque era la única opción que se tenía para cubrir estos incrementos en presupuesto, que, vuelvo y repito, no necesariamente eran lo que el país necesitaba, porque no se veía un incremento directo en los presupuestos de alto impacto: educación, salud, seguridad, para mencionar algunos. Entonces, la ruta había que cambiarla drásticamente, y por lo menos podemos ver un primer paso, el cual sí nos parece que fue positivo. Hay sectores que apuntan hacia una conformación de un diálogo nacional real que involucra a diferentes sectores. Ayer, en conversación, por ejemplo, con el presidente de CONEP, don Rubén Castillo Gil, hablaba acerca de tomar en cuenta al sector empresarial, con los diferentes gremios y representaciones que hay, al propio sector turístico, al sector público a través de la educación, etcétera, y reunir para que se vea una integración en donde todas las ideas vayan aportando decisiones oportunas. ¿Por qué considera que esto no se ha hecho? Bueno, creo que en este momento la aceleración que ha tenido el disgusto ciudadano, o la velocidad que ha tenido en las últimas semanas, pienso que ha sorprendido a algunos de los que están digamos que en ambas partes, principalmente en el sector público. Entonces, quizás la criticidad del asunto no se había evidenciado hasta ahora. Sin embargo, con lo que ha sucedido en los últimos días, lo que ya es indebatible, la criticidad de sentarse a dialogar. Pero más allá que un diálogo, es crítico tomar acciones inmediatas. Entonces, vuelvo y repito, considero que además, y nosotros como Cámara de Comercio consideramos que las medidas que se tomaron son positivas, pero se deben tomar medidas adicionales, y sobre todo necesitamos un poco más de aterrizaje sobre esas medidas de reducción de gastos, para entender verdaderamente cómo eso se va a lograr. Porque decir que se va a dar una reducción de un porcentaje X no necesariamente se transforma en una acción, y mucho menos se transforma en algo de un impacto directo, ¿no? O sea, no se transforma en algo visible inmediatamente. Hay que entender exactamente dónde están esas reducciones y garantizar de que sean en digamos que las áreas de inversión pública que tengan el menor impacto negativo hacia el ciudadano, y que las áreas de mayor impacto incluso se incremente el presupuesto si es necesario, ¿no? Y entender a ver si se trata de reducción del personal únicamente o de la planilla, o sea, los salarios. Porque si se aumentó la planilla en un 30% y se reduce el 10%, hay un 20% todavía que es parte de ese aumento. Antes de finalizar, ante este llamado también a paralización del sector de la construcción, definitivamente el empresarial ha sido un impactado de forma directa durante la pandemia, y uno sobre todo es el de la construcción. ¿Qué reflexión podría hacer como parte del gremio empresarial y ese llamado oportuno en medio de una reactivación muy paulatina, muy retardada, y que todavía no logra alcanzar ese ritmo
que se requiere para poder levantar la economía, ustedes podrían hacer? Bueno, por supuesto afecta económicamente y nos afecta, digamos, a tanto a las empresas como a las personas que trabajamos en esas empresas, porque si bien es cierto, tenemos que tomar acciones para mejorar algunas, digamos, políticas de Estado, también es importante que la economía mantenga su ritmo. Entonces, sí, por supuesto que es crítico que en este momento se tome la criticidad del asunto y se tomen las decisiones de alto impacto, pero a la vez no podemos suspender la economía, no podemos suspender la operación y sí consideramos que como empresarios nosotros estamos listos para, digamos, hacer lo que sea necesario para ir de la mano con la ciudadanía a incrementar la economía y eso no necesariamente se ve debidamente impactado si tenemos obviamente los cierres constantes de calles y si tenemos constantemente los paros. Entonces, sí consideramos que es importante vociferar la posición del ciudadano, sin embargo, no suspendiendo aquellas actividades que sí son críticas para la economía, que en este momento más que nunca Panamá necesita incrementar el ritmo económico que lleva después del impacto de la pandemia, ¿no? Agradezco a Adolfo Fábrega, vicepresidente de la Cámara de Comercio, pues acompañarnos esta mañana y compartir tanto el punto de vista del sector como su análisis sobre la realidad del país. Muchísimas gracias, licenciado Muchísimas Fábrega. gracias y buenos días. Bien, y vamos a avanzar siendo las 7:07 de la mañana. Desde este momento, realizamos contacto con los hechos que hacen noticia. Corresponsales. Bien, y transportistas de la provincia de Chiriquí, agremiados en FETRATEDA, Cotradín y al Movimiento 5 de Mayo, inician hoy un paro de servicio. Mantienen estaciones en las prestatarias, o se mantienen estacionados en las prestatarias y en la terminal de transporte de Chiriquí sus buses y taxis. El detalle con Demetrio Ábrego. Gracias, compañeros. Efectivamente, los directivos del sector transporte de la provincia de Chiriquí dijeron que iniciaron desde